Buenos días, licenciada. Mi nombre es Daniela Alvarenga y el día de hoy yo le voy a hablar acerca de lo que pude analizar de los documentos vistos en esta semana. Bueno, el documento Pueblos Indígenas de El Salvador, la visión de los invisibles y el documento de los recursos nos habla básicamente de que las comunidades indígenas de las diferentes clasificaciones han luchado tanto para que se reconozca a nivel constitucional, todo eso con el objetivo de que sus derechos, tanto humanos como culturales, no se les sean arrebatados. En este se menciona que por diversas razones, como lo son la conquista y la colonización, y posterior a eso, lo que son las enfermedades que se dieron a lo largo del territorio donde ellos pues vivían, las comunidades indígenas fueron desapareciendo poco a poco, obligándolos, bueno, desapareciendo entre comillas, ya que no podían expresar que ellos eran de cierto categoría de indígena, ¿verdad? Entonces, esto los obligó a que los sobrevivientes fueran adaptándose a la manera de vivir de la colonia, y esta se basaba en la explotación, al menos para estas personas. Lo que yo pude tomar de esta información y analizar es de que antes el problema que más se dio y que fue como el que trajo consigo todas las diversas consecuencias era la manera en la que sucedió todo. Como es sabedor, la manera en la que se pueden resolver los conflictos es el diálogo. El diálogo, la comprensión y la empatía. Eso es algo que hizo falta demasiado en ese entonces, ya que ellos, básicamente la élite los obligó a huir y a negarse su propio ser. Y querían que ellos lo hicieran a su manera, ¿verdad? Dejando de lado todo lo que ellos son básicamente, pues. Y sin embargo, estas personas, al más mínimo, a la más mínima oportunidad que ellos veían de poder recordar lo que es su cultura, ellos se cerraban en eso. Un ejemplo claro es de que en el documento se menciona de que varios grupos o varios pueblos indígenas que todavía seguían vivos en ese entonces se centraron en la economía del añil, cuando en realidad lo que más daba auge en ese momento era el café, pero por el hecho de que el añil era algo de su cultura, ellos se cerraban a eso, sin ponerse a pensar en que en realidad eso solo los llevaba a la extrema pobreza. No les permitía seguir creciendo y mejorar sus estilos de vida. Pero como mencioné, si estas personas de puestos mayores hubieran hablado con ellos y les hubieran explicado de que era necesario seguir creciendo sin dejar de lado sus culturas y todo eso, siento que las cosas hubieran sido un poco diferentes. Aunque he de mencionar que mediante fui leyendo más el documento y fui analizando más lo que se expresaba en me pude dar cuenta de que en sí el problema principal y el problema de fondo, de base, es el sentimiento de superioridad que estas personas de rangos mayores tienen. Y al tener este pensamiento o este sentimiento de superioridad, quieren hacer sentir de menos a todas aquellas personas que se interpongan en su camino. Y ese fue un ejemplo con los indígenas. Entonces, es demasiado triste ver cómo los pueblos indígenas tuvieron que pasar por tantas cosas, tantas masacres, tuvieron que básicamente, o sea, fueron obligados a desligarse de su propio ser, de su identidad, de lo que los hacía ellos. Y era eso o morir, ¿verdad? Porque en ese tiempo, con el simple hecho de saber que ellos eran indígenas y escucharlos hablar su idioma, ellos ya estaban condenados a muerte. Entonces es algo que todavía es algo que se debe de cambiar en la actualidad, ya que hoy por día es algo que se sigue dando, pues, ya que las oportunidades laborales no son las mismas para las personas que tienen rasgos físicos indígenas a otras personas, ya que a estas se les da trabajos así como a las mujeres trabajos domésticos, a los hombres trabajos de obra,
pero no se les permite crecer. Claro, no es malo esos trabajos, pero ¿por qué ellos no pueden crecer y no pueden tener las mismas oportunidades que tienen las demás personas, que sus rasgos físicos no son como los de un indígena? Entonces, incluso hasta en el simple hecho de la palabra indio, al día de hoy todavía se utiliza como para ofender a alguien, cuando en realidad no debería ser así, pues porque no dimensionamos que, que en realidad estamos ofendiendo a una comunidad completa, y en realidad todas las bases de varias culturas y tradiciones que se tienen al día de hoy, que todavía se siguen celebrando, se originaron por ellos, gracias a ellos, y sin ellos no tuviéramos todo lo que tenemos ahorita, ¿verdad? Y que de hecho la economía de ellos era mejor que la de nosotros en estos tiempos. Y la verdad es que de destacar que son personas muy, como que tuvieron un gran auge en su tiempo, y que la importancia de todo lo que ellos realizaron se sigue viendo al día de hoy. Es por esto que mi propuesta para poder apoyar desde mi carrera universitaria como futura relacionista público, especialidad en marketing, ante esta problemática de la discriminación contra los indígenas, es el crear una campaña publicitaria en la que se destaquen los puntos no tanto importantes, sino interesantes acerca de estas civilizaciones, todos esos aportes que han hecho a la sociedad mediante las redes sociales, ya que decidí que entre esta propuesta se dé en las redes sociales, ya que es la manera en la que todos nos estamos moviendo el día de hoy. La verdad es que en la actualidad desconozco así de alguien que no tenga redes sociales o que no conozca de estas, ya sea YouTube, Instagram, Facebook. Básicamente aquí es donde conocemos de todo, donde nos enteramos de todo. Entonces considero de que mediante eso se puede llegar a más personas, podemos tener un mayor alcance con esta campaña publicitaria, en la que también se le va a ir inculcando a la persona el hecho de que a estas personas no hay que verlas como de menos, porque considero de que el mayor problema ha sido de que la manera en la que se ha querido como meter este tema en la sociedad es como a modo de lástima, como sentir lástima por ellos, por todo lo que les pasó. Pero sí es cierto de que pasaron cosas muy malas, pero siguen existiendo personas, o sea, todavía no se han desaparecido de la faz de la tierra las personas indígenas, las que todavía luchan por su cultura, sino que siguen existiendo comunidades que no todo el mundo tiene conocimiento de que siguen existiendo. Entonces a estas personas es a las que hay que darles la mayor importancia, y hay que hacerlos conocer mediante todos esos datos interesantes, y concientizarlos de que ellos también merecen los mismos derechos que todos los demás, que el hecho de que su aspecto físico o sus culturas, sus creencias y todas sus costumbres sean diferentes a la del resto de la población, no nos da el derecho a los demás de tratarlos con desprecio o de privarlos de ciertas oportunidades que las demás personas tienen y a ellos no se les da. Entonces, esa ha sido mi propuesta, y bueno, ese ha sido mi análisis por el tema de hoy. Así que muchas gracias por su atención y bendiciones.